7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a continuar con la información y las conversaciones en estudio. Justamente ya conversaba con el señor Walter Guillén. Él es el director general del programa nacional Tambos. Es un programa que tiene pues de creación desde diciembre del año 2013 y es bastante interesante porque de alguna manera garantiza la presencia física del Estado y garantiza obviamente también pues la calidad de vida y devuelve al ciudadano peruano de la zona rural muy alejada de nuestro país esa condición de ciudadano que debería de tener y que muchas veces por no tener pues el acceso a de repente a la capital de la ciudad o a la capital de la región donde pertenece, pues pierde. ¿Cómo está, señor Guillén? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está Gracias usted? por acompañarnos. Gracias a En usted. principio, estábamos conversando porque decimos que este es un programa netamente peruano, muy nacional, y es un modelo exportador que acaba de obtener incluso hasta la certificación de calidad ISO 9001. Sí, bueno, buenos días. Quería contarte primero qué son los tambos. Los tambos, el programa nacional Tambos es un programa adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Bueno, fuimos creados el 1 de diciembre, como usted bien comenta. ¿Cuál es su ámbito de trabajo del programa nacional Tambos? Eso es importante precisarlo. Así es. Nosotros estamos ubicados, no estamos ubicados en capitales provinciales o distritales de los departamentos. No estamos trabajando entre la sierra y selva del país preferentemente. ¿Zonas de frontera también? Estamos en zonas de frontera, pero no estamos en capitales provinciales o distritales, sino estamos en centros poblados más alejados de cada distrito. Es decir, en aquellas localidades en donde incluso se dificulta hasta la llegada, ¿no? Efectivamente, ahí donde, digamos, los gobiernos locales, las autoridades regionales o el mismo gobierno nacional llega con limitaciones para poder acercar los servicios públicos a la población rural dispersa en situación de pobreza. En ese contexto, el Programa Nacional Tambos ha priorizado inversión en más de 16 departamentos del país. Estamos en 22, habiendo colocado más de 478 tambos actualmente en inversión con más de 320 millones de soles invertidos, Pero en de los cuales claro. 242 actualmente están prestando servicios y han logrado acercar los servicios públicos de manera intersectorial, intergubernamental, llevando más de 2.2 millones de atenciones, acercando a más de medio millón de peruanos y peruanos ubicados en las zonas rurales dispersas del país. Claro. Ahora, es importante sí. comentarte que el Programa Nacional Tambos ha llevado inversión, está ejecutando actualmente obras en la cuenca del Putumayo, en la frontera con Colombia, Perú-Colombia, en la frontera Perú con Ecuador, en las cuencas del Napo, Corrientes, Que por lo general, ¿no? Tigres, En zonas de comunidades frontera nativas, es alejadas, mucho más ¿no? difícil la llegada de la presencia del Estado y obviamente los servicios de calidad que se tienen que brindar. Efectivamente, y ahí los tambos cumplen un rol muy importante de articular los servicios públicos de los diferentes actores locales, provinciales, regionales y el gobierno nacional. Es decir, para decirlo de manera clara, los tambos cumplen este rol articulador y facilitador en la prestación de estos servicios y también actividades que tiene pues el gobierno central para con todos los peruanos. Así es. Es como que el Estado en físico en estas zonas bien alejadas del país. Entonces, ¿qué es un tambo? Es una infraestructura construida de 330 metros cuadrados aproximadamente, consta de 2 oficinas administrativas, de una sala de usos múltiples de capacitación, un dormitorio para varones y mujeres con servicios higiénicos y estos tambos, una cocina. Estos tambos cuentan con laptops, servicios de internet permanente, proyectores multimedia. En el tambo encuentras un profesional que es el gestor o tambero. Este gestor institucional cumple un rol muy importante de articular con la comunidad, con el gobierno local, con el gobierno regional, para poder llevar las diferentes actividades o proyectos que se ejecutan en la región. Por ejemplo, ¿qué actividades y proyectos llegan a través de los tambos? Llegan los programas de pensión 65, juntos, las actividades de Cunamás, en algunos casos Jaliguani, en algunos casos no en todas. Y también representación de los organismos autónomos, como por ejemplo RENIEC, porque imagino que muchas veces los tambos han llegado y se han dado con la sorpresa, ingrata sorpresa, ¿no?, de que muchos de los ciudadanos o comuneros de la zona o pobladores de esta localidad no tienen ni siquiera identificación como ciudadanos peruanos. Así es. Hablando de RENIEC, la RENIEC cumple un rol muy importante en esas zonas alejadas, porque digamos, a través de los tambos, al contar con el servicio de internet, hace una inscripción en línea. Hacer una inscripción en línea significa que yo como comunero voy al tambo desde mi comunidad, me inscribo en línea y en 15 días aproximadamente la RENIEC me entrega mi DNI. Cosa que no lo haría si es que no tuviera ese servicio, porque normalmente antes, cuando no había tambo, lo que hacía el poblador era desplazarse hacia su capital provincial. En su capital provincial gestionaba su DNI, su trámite demoraba 1 o 2 días, regresaba después de 30 días o 40 días a recoger su documento. Cuando hay un tambo eso se reduce enormemente. ¿Qué es lo que pasa? Que ya el comunero ya no se va a desplazar a su capital provincial, se va a desplazar a su tambo, porque su tambo está cerca a su comunidad. Claro. Por lo tanto... Y para empezar, señor Guillén, disculpe que lo interrumpa,
Para constituir justamente un tambo, ¿qué se hace necesario? ¿El Estado dona un terreno? ¿Es la autoridad regional, el gobernador regional? ¿Cómo es que se constituye ese tambo? Ya, hay dos procesos, ¿no? Hay una etapa de focalización previa técnica que realizamos como Ministerio de Vivienda, Programa Nacional Tambos, donde identificamos en función a determinadas variables, por ejemplo, ¿no? Pobreza extrema, dificultades a a servicios públicos básicos, nivel de altura si están en zonas de friaje helada o en zonas donde se hace necesaria la presencia efectiva del Estado en zonas de frontera del país. Claro. Sobre ese mapeo nosotros identificamos por región, visitamos por departamentos y tomamos contacto con las autoridades locales y comunales a fin de que se puedan verificar en campo qué tan relevante es la intervención en esa zona. Una vez identificado y focalizado el terreno o la zona de intervenir, recién la comunidad puede donar un terreno para la construcción de un tambo. Es decir, son los comuneros quienes donan ese terreno, no son las autoridades, porque no están en capitales justamente pues de región, Sí, pues, ¿no? así es, efectivamente. Entonces los comuneros donan su terreno. Una vez que se dona su terreno, nosotros obviamente hacemos un análisis técnico previo de riesgos que no estén ubicadas en zonas inundables, en zonas arqueológicas, que cumplan determinados parámetros técnicos que el mismo Ministerio de Vivienda exige, y a partir de ahí se identifica la infraestructura. Ahora, es decir, es una real focalización espacial, entonces lo que ustedes hacen. Ahora, me imagino, mientras más grande sea el terreno que logren donar los comuneros, mayor cantidad de servicios van a poderse ofrecer en este tambo. Efectivamente, y no solamente, a través de los tambos están llegando, por ejemplo, toda la asistencia técnica que hace el Ministerio de Agricultura para temas de desarrollo pecuario, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema del friaje, estos descensos terribles del clima en las zonas altiplánicas de nuestro país. Por ejemplo, en el tema de heladas y friaje, el Gobierno Nacional, a través de 8 ministerios, anualmente ejecuta un plan multisectorial entre heladas y friaje. Este año es del 2016. La ejecución empezó el 3 de mayo y lanzamos la implementación en el tambo de Capazo, en Puno. A través de este tambo, por ejemplo, de Capazo, ha llegado el Ministerio de Salud con brigadas de salud. ¿Capazo en qué región está, perdón? En el departamento de Puno. Claro. En el departamento de Puno está sobre los 4.900 metros sobre el nivel de mar, y en esa zona hace mucho frío, y ahí el Ministerio de Salud ha llegado con atención preventiva a la salud, aplicando vacunas antigripales para poder evitar neumonías, o identificando niños con neumonía para poder referir a establecimientos de salud. A través de ese tambo, por ejemplo, está llegando el Ministerio de Agricultura el día de hoy entregando pacas de heno a la población en el ámbito de la zona. A través de ese tambo, el Ministerio de la Mujer ha entregado más de 32.000, bueno, en todo caso, en Puno ha entregado más de 32.000 kits de abrigo para niños menores a 5 años. Es decir, estos tambos se han constituido en estos centros de operaciones, ¿no? Así es. Para justamente combatir situaciones o desastres o problemas muy puntuales que está atravesando esta zona rural del Efectivamente. país. Entonces, ese tambo, como le podía el ejemplo de salud, MIM, educación, el gobierno regional, entre otros, usan como una plataforma de operaciones para poder, a partir de ahí, acercar los servicios públicos a la población objetivo. Ese solo rol es un rol muy importante porque hace que el Estado, de manera efectiva, acerque sus servicios y esté cerca de la población rural. Y también obliga un poco a que la autoridad regional, provincial, local, vaya pues a estas zonas más alejadas de sus jurisdicciones, ¿no? Porque si bien es cierto, como el tambo no está en una capital, ¿no? Obliga a la autoridad de esa región o de esa localidad mirar y tener que trasladarse a esa zona donde muchas veces pues el ciudadano está olvidado. Sí, y en ese contexto nosotros, como Programa Nacional Tambos, tenemos 3 plataformas de trabajo. En el nivel nacional, a través del Consejo Nacional de Tambos, que la integran 8 ministros de Estado, ¿no? Está el Ministerio de Salud, Educación, el MIDIS, Agricultura, nuestro sector Vivienda, Construcción, Ministerio de la Mujer, entre otros, ¿no? Estos, una vez al año, al final del año, aprueban el plan de trabajo del siguiente periodo fiscal. Y en ese plan de trabajo, digamos, se dispone cada sector qué es lo que va a ejecutar de actividades en el ámbito de los tambos para las comunidades rurales. O sea, este es un plan nacional, dentro del Consejo de Tambos. Así es, que se aprueba y que se ejecuta con los equipos territoriales, porque cada sector siempre tiene sus equipos territoriales. De la misma manera, nosotros como Programa Nacional Tambos hemos hecho los convenios de colaboración interinstitucional con los diferentes gobiernos regionales. Puno, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, entre otros, ¿no? Entonces, con los gobiernos regionales lo que hacemos es elaborar planes de trabajo
con sus funcionarios, y a partir de ahí ejecutamos una serie de actividades en beneficio de sus comunidades. De la misma manera trabajamos con los gobiernos locales y distritales para poder ejecutar ese tipo de actividades. Y entonces, en ese contexto, a través de los tambos han llegado servicios públicos, servicios sociales, ha llegado asistencia técnica pecuaria, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de actividades, de Que generan prestaciones. valor agregado Claro. y que contribuyen directa o indirectamente a mejorar su calidad de vida De en zona esas rural. actividades, claro. Ahora, y finalmente, señor Guillén, empezábamos esta conversación diciendo que es un programa pues netamente peruano, ¿no? De idea nacional, y que es un modelo de exportación. Ya hay otros países que están pues interesados en copiar un poco la dinámica del trabajo que se realiza en los tambos. Precisamente, nosotros hace poco tuvimos un taller internacional sobre experiencias, de implementación de experiencias de centros de servicios rurales en el país, en América Latina y otros. Y tuvimos la visita de funcionarios de la FAO, de Naciones Unidas, vino de México, uno de Corea del Sur, uno de Brasil, entre otros. Fuimos a Ayacucho, ¿no? Estuvimos en el tambo de Ojoyo y otro más. Y ahí los funcionarios visitantes estuvieron conviviendo directamente con la población beneficiaria. Y ahí muchos de ellos, como un funcionario de México, decían, ¿no? Esta experiencia es una experiencia muy bonita, la cual me gustaría llevármelo a mi país. En realidad, ¿por qué? Porque, digamos, se siente que el Estado llega a la comunidad rural y la comunidad explica y dice, bueno, la forma de trabajar de esta manera es forma efectiva que el Estado llegue. La ventaja de todo esto es que, digamos, la población sin tambo antes no podía organizarse bien, no podía acercarse a los servicios públicos. Ahora con el tambo se organiza mejor. Llega a través del servicio de Internet, a través de los funcionarios, y esa forma de trabajo ha empoderado a ellos y ha mejorado su proceso de decisión y articulación. Y ellos pueden observar, por ejemplo, que sus comunidades están mejor organizadas que otras comunidades donde no hay tambo. Y la eficacia y el resultado es eminente. Tenemos resultados cualitativos que incluso el mismo Instituto Nacional de Estadística realizó, en la cual demuestra cuán importante es su aporte del Programa Nacional Tambos para poder implementar o facilitar la llegada de políticas públicas en beneficio de las comunidades Es presencia rurales. física tangible, ¿no? Que el propio ciudadano puede ver. Ahora, sabemos, estamos en un cambio de gobierno, imaginamos que también en este periodo de transferencia que se ha tenido en el Ministerio de Vivienda, la gestión que va a asumir, habrá algún tipo de interés de continuar con esto. Más como política de Estado, no como un tema pues de gobierno, ¿no? Porque lo ideal sería que las cosas que están funcionando continúen, ¿no? Y que se perfeccionen incluso. Sí, estamos seguros que los tambos van a cumplir un rol muy importante en la implementación de las diferentes políticas públicas de gobierno o Estado. Y rumbo al 2021. En el ámbito rural, digamos, tener esa infraestructura ya instalada es muy importante porque te va a permitir de entrada implementar diferentes políticas en beneficio de las comunidades rurales, de tal manera que su impacto y su desarrollo sea relevante en el ámbito rural. En aras de la calidad. Bien, muchísimas gracias, señor Guillén. Muchas gracias por habernos acompañado. 7:59 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos con más información. No se muevan.